Hola a todas. Bueno, voy a hablar de la historia de la educación inicial. En este texto lo que voy a hablar es el debate de la educación en la Argentina. Acá lo que habla es de tres ejes principales. El primero con el niño, las mujeres y la enseñanza, cuál es el rol que ocupa a lo largo de la historia. Dice que las primeras instituciones no tenían que ver con el juego y el placer, sino que era un lugar donde ellos recibían a los niños huérfanos y abandonados. Eh, Esas instituciones lo único que les importaba era evangelizar, domesticar y controlar a los niños huérfanos. Después el segundo paradigma que tiene que ver habla de Sarmiento, y una de las cosas importantes es que el niño pasa a ocupar un rol fundamental, eh, que para el orden privado, digamos, de esas instituciones. Los niños huérfanos van a ocupar un lugar público en las instituciones. Por eso con esta ley 1420 que se implementa es que aquellos niños puedan asistir a esa enseñanza y que sea gratuita. Acá donde habla fundamental tiene que ver con la idea de Juana Manso, que fue acompañada por Sarmiento, eh, que habla de la enseñanza, que habla que la enseñanza se basa en el placer y el juego. Así empiezan a jugar un rol importante en la educación, con esta idea, digamos, de Juana Manso. Bueno, ahora voy a hablar del tema de la familia. Bueno, Siede habla que el concepto de familia es algo demasiado subjetivo. No se puede creer que lo compartamos con todos. Esto depende de la construcción histórica que cambia según el contexto, perdón. Desde siempre nos dijeron que bueno, que las familias eran mejores las de antes que las de ahora. Esto se debía a que antes la familia estaba compuesta por mamá y papá y hijos, y como que el hombre era se, subor- se, su- se sufría mucho, digamos, lo de el patriarcado. Entonces era como el padre era como la única autoridad, digamos, y como que la mujer era la acompañante. Entonces ahora estos son totalmente diferentes las familias. Eh, Hay familias monoparentales, hay familias que están compuestas de distintas formas. Por ejemplo, tenés la abuela que cuida a ese chico, que se hace cargo de ese chico o de ese niño o ese adolescente. Hay familias que contienen dos papás, dos mamás, e incluso siempre hay un adulto a cargo de un niño. Bueno, ahora voy a hablar del texto de Patricia Redondo de Infancias. Bueno, acá donde dice educar desde la cuna, en estos videos, habla de brindarle desde el nacimiento a los niños los signos. Y esto dice que es un acto político del docente, porque estos niños cuando llegan sin signos de la cultura. Entonces nosotros tenemos eh, que fundamentar la enseñanza que le vamos a brindar a ellos desde los primeros años de vida, porque el sujeto hoy en día ya ocupa un lugar de sujeto de conocimientos, que antes era el objeto, digamos. Entonces, educar desde la cuna es ofrecerle la mayor cantidad de signos a los niños. Para esto debemos poner el cuerpo y que tiene que ver, digamos, el adulto significativo. ¿Cuál es cuando le permite construir su propio cuerpo, digamos, al niño a través de la voz, de la palabra. Acá también habla de la guagua, que no es una guardería, sino un lugar
donde puede construir la crianza, digamos, compartir la crianza, mejor dicho, los estudiantes, la familia y los docentes. Bueno, ahora voy a hablar del marco general de la educación inicial. Voy a nombrar y a marcar 3 leyes que me parecen importantes en el rol de la educación de los niños. En 1860, Juana Manso, colaboradora de Sarmiento, crea el primer jardín de infantes en la Argentina. Otra ley que es fundamental es la de 1980. Acá hay un problema donde los docentes y los niños y la enseñanza era controlada, digamos. Acá no había lugar para imaginación en el juego, se controlaban las canciones, la literatura, había controles militares. Otra ley que me parece importante es la ley 26.206, que establece que el nivel inicial constituye una unidad pedagógica que brinda la educación a los niños, desde los 45 días hasta los 5 años inclusive. Bueno, ahora voy a hablar del texto Raíces, Tradiciones y Mitos. Acá el autor busca la resignificación de los hábitos y de las rutinas, digamos como es la merienda, el descanso, el saludo inicial, cuando a través de los estímulos de canto se vuelve mecánico, digamos, porque es algo como que ya está implementado, que cuando un niño entra al jardín, hacen el saludo inicial, tienen tal hora de merienda, es como que tienen todo muy mecánicamente, digamos, lo hacen mecánico a todo esto. Acá lo que se busca es la resignificación de estas actividades, digamos, vinculadas a la asignación de enseñanza y no a la fijación de rutina, relacionadas con las nuevas costumbres.